Bueno, el presidente Volodymyr Zelensky, con su primera decisión de personal en 2026, destruyó, en mi opinión, todas las apuestas, todas las posibles apuestas que existían. Les recuerdo que al principio, de hecho, la opinión pública y la politológica en nuestro país se dividió en dos partes. Aquellos que creían que Yermak seguía siendo el líder en la sombra de la oficina del presidente, incluso sin cargo y sin apariciones públicas en el espacio informativo. Y por lo tanto, esto se respaldaba de cierta manera. Las declaraciones de Volodymyr Zelensky sobre que tal vez ni siquiera se necesita un jefe de la oficina, que él mismo puede manejarlo. Propuso para este cargo, especialmente en los últimos 2 días, Blasiuk es una persona que se encarga de la política de sanciones en la oficina del presidente y los demás, me parece, ahora, si realmente apostaron en serio, perdieron. Y el nombramiento, de hecho, ya está hecho porque la tramitación de los documentos aún está en proceso. Kirilo Budanov, jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. ¿Por qué digo que ya está nombrado, incluso si los documentos aún no están firmados definitivamente? Porque esto lo confirma con su propuesta. Y Kirilo Budanov ya hoy, como ven, cerca de las 3 de la tarde, logró confirmar esto también en su canal de Telegram. Y aquí es interesante cómo ve él mismo este nombramiento, su futuro, su actividad y sus funciones. El propio Kirilo Budanov en este cargo, él escribe: para mí esto es una responsabilidad pura ante la Ucrania histórica. Es hora de concentrarse en cuestiones críticamente importantes de la seguridad estratégica de nuestro Estado. Gracias por la confianza. Luego ya vino la parte lírica, pero ahora el jefe de la oficina del presidente se concentrará en cuestiones importantes de la seguridad estratégica del Estado. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Ahora también es muy importante entender si Kirilo Budanov está empezando a ganar peso político o si, por el contrario, Kirilo Budanov está perdiendo ese peso político. Hay diferentes opiniones al respecto. He recopilado las publicaciones más relevantes de las redes sociales, de personas más o menos conocidas, periodistas, así como politólogos y analistas. Aquí, por ejemplo, Sergei Rudenko escribe que Budanov, el nuevo jefe de la oficina del presidente, Budanov se ha despedido de sus perspectivas presidenciales. La pregunta es buena. ¿Y por qué es buena? Porque ¿quién dijo que Kirilo Budanov tenía ambiciones presidenciales? Es decir, es lo mismo que las ambiciones presidenciales, por ejemplo, del general y embajador Zaluzhny. Él sí las tiene, él mismo lo ha declarado. Al menos Zaluzhny toma ciertos pasos, aparece en algunas sesiones fotográficas para revistas, asiste a reuniones donde plantea cuestiones sobre el futuro del movimiento de veteranos y de hecho está muy presente en el espacio político, que recuerda a una lucha por el electorado. Sí, pero no hemos escuchado una declaración directa de Valery Zaluzhny. Kirilo Budanov, ¿qué estaba haciendo él? Bueno, últimamente ha estado realmente activo en el espacio informativo, pero que eso sea una insinuación de alguna ambición presidencial, eso no ha ocurrido. Y desde mi punto de vista como profesional que analiza todo este contenido que se genera, puedo decir que elevaron a Budanov para preparar probablemente el terreno para este nombramiento. Budanov es el nuevo jefe de la oficina. Y aquí van algunos posts políticos más al respecto. Por ejemplo, este post. Este es Anatoly Aktishuk, analista político y egresado de la Academia de Ostro. Kirilo Budanov se ha convertido en el jefe de la oficina del presidente. Considero que el presidente Volodymyr Zelensky no se postulará para un segundo mandato, por lo que está preparando a un sucesor político para las próximas elecciones presidenciales. Zelensky apuesta por Budanov. Tendremos que elegir entre dos generales, opina Anatoly Aktishuk. Zaluzhny o Budanov. Yo apoyo a Dios, pero habrá que elegir al mejor. Bueno, la opinión tiene derecho a existir. Anatoly Ktisiuk considera que esto es un trampolín para Budanov. Algunos piensan de otra manera y en realidad no son menos las opiniones de quienes piensan diferente. Por ejemplo, Andriy Horodotsky, otro experto político, Budanov en la oficina del presidente. Una decisión extraña. Desde la posición política del presidente es completamente comprensible. Nadie necesita competidores. Parece que ya intentaron apartar a Zaluzhny, pero ¿para qué le sirve esto a Kirilo Oleksiovich? Andriy Gorodnitsky
Cree que de esta manera Kirill Budanov en realidad queda eliminado de las primarias que a grandes rasgos aún no han comenzado, ¿no es así? Dudo que pueda asumir todos los poderes del gobierno como lo hizo Yermak. Esto requerirá tiempo y mucho personal. Es decir, el futuro al frente de la oficina del presidente también, según Andriy Gorodnitsky, es incierto, ¿verdad? Si esto es para fortalecer la política militar en el ámbito internacional, entonces está bien, pero limita mucho todo el resto del trabajo porque nadie sabe cómo se desempeñará el señor Budanov en el ya único y multifuncional cargo de jefe de la oficina del presidente, porque como se dice, esto es un poco diferente. Voy a volver a este tema más adelante. La afirmación de si podrá asumir todos los resortes del poder como lo hacía Andriy Yermak. Bueno, el asunto es que hay un detalle interesante en toda esta historia. Y con Kirill Budanov, yo también presté atención a este detalle, al igual que Vasil Picno, quien lo destaca en su canal de Telegram. Él escribe que, considerando dos publicaciones consecutivas, primero sobre el nuevo jefe de la oficina del presidente Budanov y luego inmediatamente sobre uno de los candidatos, Paliza, sacamos conclusiones. La conclusión es que Paliza permanece en el equipo. No solo Paliza permanece en el equipo, ¿verdad? Paliza es la persona que se encargaba precisamente de la parte militar. Creo que esta alianza con Budanov será efectiva, pero Paliza es una persona que también ha trabajado activamente y sigue trabajando, según entiendo, con las administraciones militares regionales. Las administraciones militares regionales. Eso es, consideren, una vía directa, una vertical directa del presidente para gestionar los temas de seguridad a nivel local, movilización, seguridad y demás y cosas por el estilo. Y lo más interesante aquí es que está claro que también dejan a Paliza en la oficina del presidente e intentarán, bueno, no quiero decir imponer, pero intentarán convertirlo en un socio eficaz para Budanov. ¿Por qué? Porque las administraciones militares regionales son una historia en un 70%. ¿Saben? Esto es, bueno, como si fueran de Andriy Borisovich, de Yermak. Las personas que aparecieron al frente de las administraciones militares regionales bajo Yermak siguen en sus cargos hasta ahora. Si no hay decisiones contundentes por parte de Volodymyr Zelensky respecto a la sustitución de estas personas, considerando las candidaturas que ahora podrían recomendarle las personas de Budanov y el propio Budanov, la situación no cambiará. Es decir, precisamente esta influencia. Así que precisamente cómo se desempeñará Budanov en este cargo si las personas con las que trabajaba Yermak permanecen en sus puestos. Y esto se refiere a lo que de hecho anuncia Budanov. La cuestión de la seguridad en un momento histórico importante para este país, para Ucrania, otro aspecto relacionado con la seguridad. Ukrainska Pravda sale con este titular, fue el 31 de diciembre, anteayer. En la oficina del presidente están considerando transferir algunas competencias a otros órganos de poder, sí, según fuentes de Ukrainska Pravda. Entonces, ¿a qué órganos de poder y quién está pensando en transferir qué? La cuestión es que esto se refiere al Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, con la mira puesta precisamente en el jefe de la oficina del presidente y la dirección de inteligencia. Se habla de que tal vez necesitamos alguna microreforma. En cuanto a las influencias y posiblemente la política de sanciones, tal vez la política de seguridad y así sucesivamente. Por lo tanto, algo así en principio no es una historia nueva. Salisniak comenta precisamente esta idea. La idea de unir la oficina del presidente y el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa ya existía en tiempos de Yermak. Sí, pero de facto así es como funciona. Simplemente cambiarán el letrero y en general en la oficina del presidente, tanto de una forma como de otra, no había funciones. Así que todo esto suena como antes. En 2019 nos prometieron trasladar la oficina del presidente de la calle Bankova a la Plaza Europea, a la Casa de Ucrania. Bueno, eso es ironía de Salisniak, pero me parece que ahora, bueno, hay cierta lógica. No se romperá si con Yermak esto podía percibirse como una historia crítica que allí podría haber recibido ciertas observaciones, pero ahora me parece aquí hay una lógica presente y además la lógica va por delante. Nombramiento. Fíjense, el día 31 ya tenemos información interna de que las funciones del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa están en la oficina del presidente y solo ahora, el día 2, nos aparece esto. Budanov y otra historia que ahora ya está relacionada con Yermak. Vamos a tocar también este aspecto
Aquí tenemos a Volodymyr Martynenko, ex asesor del ministro del Interior. ¿Qué dice él? Que es una nueva era en la gestión. Esa es la valoración de hoy. Las sombras de Alibaba se disuelven si es que logran hacerlo a tiempo en el espacio. Aunque, ¿a dónde vas a huir ahora? Nos esperan grandes purgas de funcionarios en los cargos. Prepárense para ser despedidos. Esto es justo de lo que mencioné hace unos minutos. ¿Ocurrirá el reemplazo de los protegidos en los cargos, aquellos que aparecieron en estos puestos? Esto se refiere especialmente a las administraciones militares regionales, a los que están en los territorios bajo Yermak. ¿Se producirá su reemplazo en un futuro cercano? Lo veremos. ¿Se cumplirá esta predicción de Volodymyr Martynenko? Y aquí tenemos la reacción propiamente dicha del Kremlin. Así es. Volodymyr Zelensky propuso al jefe de la dirección principal, Kirilo Budanov, y ven una estrellita, y bajo la estrellita hay una nota al pie, incluido por el monitoreo financiero en el registro de la organización IFISLITS, implicado en actividades extremistas y literarismo. Esto, bueno, digámoslo así, es una distinción. Es una historia que habla de que a esta persona se le respeta profundamente en la Federación Rusa y esta persona hará que la vida de Putin hoy y la de su administración sea mucho más colorida. Eso es lo que pienso. Bueno, ya veremos cómo pueden ver. Es decir, ahora es importante entender si esto es el comienzo de un ascenso presidencial, de una construcción presidencial, o es el final, de hecho, su posible competencia a la que tal vez ni siquiera se había postulado antes. Con Volodymyr Zelensky, los primeros días lo mostrarán.